Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 25. Virginia Martínez. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bien, un gusto estar contigo conversando hoy. Es un gusto reencontrarnos porque quiero contar que fuiste profesora mía en la ORT cuando estudiaba hace años y bueno... ¿Cuánto tiempo? Fue en el 2000, yo creo que fue 2000, yo cursé del 2001 al 2005. Entonces tuvimos taller de televisión, ¿te acordás? Sí. Y bueno, fue, no sé exactamente el año, seguramente haya sido 2003, 2004, por ahí. Así que... Pasó un tiempito. Ha pasado un tiempo, sí. Para ti, para mí. Para los dos, pero bueno, lindo reencontrarnos y la verdad que yo muy contento, bueno, de hoy estar desde el lado del documental como lo has estado vos tantos años y que has aportado tanto a la historia de nuestro país, a la historia audiovisual de nuestro Uruguay, así que la verdad que es un gustazo poder charlar este ratito contigo. Bueno. No, yo quería aprovechar para felicitarte por esta iniciativa. La verdad que en un país que tiene tan pobre tradición de archivo, que haya una iniciativa que se proponga de manera sistemática y eh, tener un registro en una buena calidad de los realizadores y realizadoras del país es algo que importa hoy, pero que también se va a agradecer más adelante, cuando alguien quiera repasar, estudiar, conocer. La verdad que además es una iniciativa, además de necesaria, que tengo entendido que la haces medio, la tenés sobre tus hombros solamente, Sí, los sí. tuyos, ¿no? Sí, como muchas cosas de lo que hacemos los uruguayos, ¿no? Tipo hombre Sí, orquesta. sí. Bueno, pero viste que me hace la idea, por asociación, como una suerte de diccionario lo que estás haciendo, como el equivalente a un diccionario, que funciona bien también digamos, por adición de nombres, ¿no? Entonces vos ya tenés un cuerpo de cuántas entrevistas. Y bueno, la tuya es la número 25, pero en realidad ya son 26 porque el próximo es Felipe Veloc. Entonces como intento ir mezclando, dependiendo de las temáticas y todo, y me venía bien charlar contigo que tenés tanta historia con archivo, con documental, y luego darle el paso a Felipe, que está haciendo un trabajo maravilloso también. Así que sí, son No. 26. Y tu idea, mira, ya te estoy haciendo yo la entrevista. Sí, dale. Tu idea en tu primer universo, digamos, o en la primera etapa del proyecto, ¿cuántos te propones cubrir? Sabés que en realidad sí, van a ser hasta 28 porque termino en diciembre este ciclo y pienso retomar en marzo, a marzo, abril del año que viene de vuelta, porque somos un montón, tenemos muchas cosas para contar y está bueno que, como decís, que exista este archivo. Sí, solamente estás entrevistando realizadores. Mirá, no, también actores, estoy editores, O sea, todos guionistas. los oficios del Sí, cine, sí, documental y ficción. sí, fotógrafos, entonces somos un montón, hay un montón de gente, de productores hasta sonido. Sonido, por ejemplo, no he tenido todavía, pero me interesa mucho. Claro. Bueno, ahí tenés hay una escuela interesante de sonidistas, ¿no? Sí, Está totalmente. bárbaro. Virginia, bueno, has indagado con rigor y yo creo que con mucha sensibilidad en la memoria histórica, en el género, en las luchas sociales y el pasado reciente de Uruguay. Tu trabajo ha sido fundamental para iluminar capítulos de oscuros de nuestra historia. Estaba pensando ahora, antes de que entráramos en el podcast, que yo creo que el primer documental uruguayo que vi fue Por esos ojos,
Mm, Y bueno, sos realizadora, productora, investigadora, escritora, docente. Es un honor realmente tenerte estos minutos para charlar contigo y conocer un poco de tu trayectoria, de tu mirada sobre el cine. Así que, bueno, bienvenida al programa de Cine Uruguayo, bueno, gracias, oficialmente. muchas gracias, muchas Después de este gracias. prólogo, bienvenida. Ahora me pongo, yo vuelvo del otro lado, no puedo con mi condición. No, pero adelante, adelante. Tu formación inicial es de profesora de historia, ¿no? Sí, sí, yo he tenido, sí, hace mucho tiempo entré al IPA, que no era IPA porque estábamos en dictadura y se había transformado en el Instituto Nacional Docente, y hice historia, pero prácticamente te diría que nunca trabajé como profesora de historia, muy poco. Y de hecho, durante bastante tiempo, eh, bueno, me vinculé a la historia, pero desde otros lenguajes, desde otras formas de narrar. Y ahora, desde hace un tiempo, estoy volviendo a encontrarme con la historia, tanto en la formación, estoy estudiando, eh, ahora estoy haciendo el doctorado de historia, y también participo de un grupo, que es el Grupo de Estudios Históricos de las Derechas en el Uruguay. Así que desde hace bastante tiempo que volví a codearme con placer con la historia. Bien, bien. ¿Vos cuándo te recibiste de historiadora? Bueno, el día que di mi último examen, ya con esto dirían mis hijos, otra que se me cae la cédula, este, el día que di el último examen, que lo di con el profesor Pibel Devoto en la mesa, fue el día siguiente del referéndum constitucional del año 80. Mira, El referéndum que le dijo no al proyecto de la dictadura de quedarse indefinidamente en el poder. O sea que hace muchísimos años, del 80. eh, Soy de una generación, creo que fue la primera generación que cortó el IPA a 3 años. Bueno, con Gerardo Caetano, mm, con Ana Frega, con Mónica Marona, somos de esa generación que después nos tuvieron que hacer que es una vergüenza, pero bueno, así sucedió, una resolución administrativa para que fuera considerado los 3 años como de 4, porque si no, no podías hacer una claro. licenciatura, por ejemplo. Pero bueno, yo entré en el 78, o sea que fue un año bastante duro, donde ya, bueno, la educación y todo el campo de la educación pública, sobre todo, estaba en la mira del gobierno, ¿no? Claro. ¿Y fue esta disciplina la que te llevó al cine documental o fue el cine el que te permitió de alguna manera ejercer de historiadora de una manera diferente? ¿Sabés que yo no lo tengo, no sé, no lo tengo bien claro eso? Yo sé que siempre tuve como intención, que me gustó siempre la historia, pero que también tenía ciertas inquietudes artísticas, digamos, que no, me ubico en mis 18 años, con un panorama, por lo menos para iniciarse en la cultura, o en el ejercicio de los oficios artísticos, bastante difícil. Yo en realidad quería hacer teatro. Mirá. Me gustaba el teatro y me iba a inscribir en la escuela del Galpón, pero justo, bueno, no tenía 18 y cuando los cumplí me acuerdo que el Galpón lo clausuraron. Mm. Entonces hice teatro con Alberto Restucia, que era de mucha vanguardia y después lo dejé cuando empecé el IPA, pero no estaba entusiasmadísima con la docencia. Quizá tenía que ver con que era una época muy horrible, ¿viste? En las aulas. Entonces quizá encontré en el cine una manera de seguir por otro camino con la historia. Claro, sí. Es posible, porque muchos de los temas que yo he tratado, que están vinculados a la memoria, pero son del pasado, ¿no? O sea que a mí la relación con el pasado y con contar una historia siempre
bueno, me parece que, que los pude juntar en el cine documental, ¿no? Que Sí, es lo tu que... trabajo como investigadora también, ¿no? Que Sí, sí. Y he trabajado mucho últimamente en algunas... yo trabajo en el sitio de memoria que está en Boulevard Artigas, casi Palmar, que fue en la sede del SID, del Servicio de Información de Defensa. mm, Eso fue un centro clandestino de detención y tortura. Y nosotros, bueno, yo soy la coordinadora de ese sitio y hemos hecho una producción interesante, documental, eh, sobre temas distintos, sobre la juventud, sobre la familia, sobre el año de la orientalidad, en los que yo no hice directamente la realización, aunque participé, pero bueno, hice la investigación, el guión, o sea, siempre he mantenido mi fuerte, me parece que está ahí, sobre todo. Yo no tengo formación cinematográfica, ajá. no había, ¿no? Ahora estaba viendo la escuela de cine de Cinemateca, creo que se hizo como en, no sé, 80 y algo, no me acuerdo exactamente. Este, pero bueno, no había ni en la católica, no existía la Claro. ORT, no, la ORT existía, pero no con esa orientación. Entonces, era un medio muy pequeño además, ¿no? Conocías, vos veías los créditos de las obras y éramos todos conocidos. Claro. Eso te iba a Entonces, bueno, preguntar de cómo te formaste o cómo se formaban en realización bueno, cinematográfica en esa época. yo creo que ahí había una cuestión, eh, no estoy hablando de los realizadores pre-73, Ujú, no hablo de Mario Handler, no claro, hablo de Mario Jacob, de Walter Tournier, porque yo incluso a ellos ni los conocí, claro. ¿no? Los conocí después cuando volvieron al Uruguay. Eh, Creo que era todo sin creo, era todo en la práctica y siempre recostada a alguien. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar eh, en un colectivo profesional que fue muy pionero en Uruguay en el video, porque el video era el fuerte, no había cine, o Claro. había habido, pero el cine, el video era el cine. Sí, además como formato más accesible también dentro de... Sí, sí, todo era video, Ujú, hasta la publicidad, ¿no? Y siempre me acuerdo que se destacaba el, el jugo que los uruguayos, que los realizadores uruguayos le sacaban al video en un tratamiento como de cine, como que de esa limitación se había hecho un estilo, por llamarlo de alguna forma. Entonces yo entré a SEMA, que era el Centro de Medios Audiovisuales, y por allí pasó todo el mundo, todo el mundo de aquella época, ¿no? Estoy pensando, no sé, en Guillermo Casanova, en Pablo Casacuberta, no sé, creo que hasta una vez organizamos un taller con el Instituto Goethe y había se anotó para el taller ese un jovencísimo Pablo Stoll, claro. eh, Laura Canoura, que era editora, Daniel Cheiko, bueno, era un Esteban Schroeder, que es un poco la cabeza, un poco no, la cabeza de SEMA. Entonces ahí había un ambiente de mucha fermental, de mucha creación, que yo la miraba un poco de costado o a dos pasos de distancia, hasta que empecé, bueno, con la idea eh, de por qué no trabajar mis propios proyectos, apoyada siempre bueno, en buenos técnicos y en artistas de calidad, ¿no? Eso, perdón que te corte, en qué año fue? Y bueno, fue a principios de los 90, por 90. ejemplo, para decirte algo. Sí, Hice algunas producciones periodísticas. Primero empecé haciendo producción periodística, entrevistas, que eso estaba un poco más situado en lo mío, digamos, ¿no? Después trabajé en muchos proyectos, como también en la investigación, colaborando, por ejemplo.
nosotros teníamos, vos pensá, Pablo, en una época, los 90 y antes, y después un poco, donde la producción independiente y la televisión estaban de espaldas. No sé, yo cuando empecé a trabajar en TV Ciudad nunca había entrado a un canal de televisión. Lo digo en sentido Claro. metafórico. Pero nosotros en SEMA teníamos una idea de hacer una serie de ficción sobre historias de mujeres, que se llamaba Imágenes de Mujeres. Y ahí me metí en la historia casi verdadera de Pepita la Pistolera. Ujú. Bueno, eso estaba basado en una investigación de María Urruzola, pero empecé a visitar a Pepita en la cárcel, a desempeñarme en buscar financiación en España, bueno, todo el contacto con la directora, Beatriz Flores, que no vivía en Uruguay, vivía en Mirá. Bélgica. O sea que de alguna forma me empecé, fíjate qué suerte que tuve, ¿no? Porque la historia casi verdadera de Pepita la Pistolera es un poco bueno, una marca muy, muy Sí, fuerte, ¿no? sí. En el cine uruguayo con esa actriz maravillosa que es Margarita Musto. Eh, y te diré por ahí, por los 90, trabajé con Esteban en un proyecto que se llamó La Esperanza Incierta, que es un documental que hicimos para Channel 4, que es un canal inglés, sobre las transiciones en el Cono Sur, una producción ambiciosa porque eran 4 países. Bueno, yo en ese momento no me daba cuenta, lo veo ahora que tengo una perspectiva larga ya de lo que he hecho, que estaba trabajando en historia. Mirá, y mirá lo que te voy a preguntar. Y en esa época, que siempre es difícil, ¿no? Vivir del arte o Sí. trabajar o conseguir trabajo, había un movimiento realmente de producciones y de decir yo puedo trabajar y vivir de esto, independizarme. Bueno, te voy a decir que yo trabajaba en ese momento cuando entré a SEMA, yo trabajaba muy a disgusto Mm, en una sociedad médica, mm, pero ganaba muy bien. Y me tiré al agua, me fui de la sociedad médica y me fui a esta productora a ganar mucho menos. Nosotros éramos ahí un colectivo que siempre estaba con problemas económicos, pero como otros, como Imágenes, como Encuadre, teníamos los coletazos últimos de lo que había sido la cooperación europea, proyectos de cooperación europea con los países del Cono Sur. Cuando la transición democrática en Uruguay, y sobre todo con unos indicadores y una estructura de país, no sé, alfabetizado, que no tenía los problemas de otros países de América Latina, y sobre todo después de la caída del muro, toda la cooperación se fue al este, a lo que había sido el este. Entonces, la fuente principal de financiamiento eran estos proyectos, con la cooperación con la Unión Europea, que nosotros tuvimos muchos, y eso nos permitió durante un tiempo vivir. Yo creo que fue bastante excepcional. Eh, era una sobrevivencia dificultosa, pero bueno, después sí te diría que creo que seguí directamente, porque cuando cerró SEMA me llamaron para formar TV Ciudad y, y bueno, de alguna forma siempre tuve como, digamos que no una profesional de tiempo completo, pero sí que mi mayor ingreso tenía que ver con la producción. bien. Yo además hice mucha producción documental para realizadores amigos, ¿no? Que no eran productos míos, pero bueno, trabajando con Aldo Garay, con José Pedro Charlo, trabajé mucho con una gran amiga que fue Ivonne Ruoco, Ujú. de Guazú Media. Este, eh, bueno, era eso. Como nunca hice publicidad, Claro. eh, nunca, mi bolsillo nunca estaba contento, pero Repleto. no, no, para nada.
para nada. Programa de cine uruguayo podcast. Auspicia Reducto. Contento, Apoya pero Razoprod. no, Produce para nada, Gabinete para Films. ¿Y cómo llega? Bueno, tu primer película como directora es codirectora, es Por esos ojos, con Gonzalo Arijón. Que esa película realmente terminó siendo una película bastante fundamental en el inicio, en el Sí. nuevo inicio del cine uruguayo post dictadura. Es una Mm, referencia esa película y trascendió de una forma importante. Yo, como sí. te decía, recuerdo que esa fue, creo que, y no me equivoco, la primera película documental del Uruguay que yo vi. Claro, venía del interior, llegaba a Montevideo, estaba estudiando en la facultad y vi Por esos ojos. ¿Cómo fue ese primer paso ahí Sí. a codirigir y dirigir un Mm, documental este, con Gonzalo? mira, ¿sabés qué? Hace, o estamos en el 2025, en el 2023 volví a ver Por esos ojos, hacía mucho que no la veía, y si bien hay cosas de la factura que envejecieron, Claro, sí, sí. viste que hay cosas y otras que son un poco fallidas, es una película que resiste el tiempo, que está bien planteada en su estructura, de la narración, bueno, tiene un tema, una historia muy fuerte. Yo, antes que a la película, llegué a la vida real, como dicen, como decían las tías, ¿no? Mm. Este, porque tenía una amistad, tuve una amistad de muchos años con la abuela de Mariana Zaffaroni. La película trata sobre la historia, cuenta la historia de una abuela, el empecinamiento amoroso de una abuela que busca a su nieta. La nieta desapareció, fue secuestrada con los papás uruguayos, eh, y, y ella en algún momento se entera que la niña fue apropiada por un represor. Busca a su nieta dedica su vida a buscar a la nieta hasta que al final la encuentra, y la nieta provisoriamente durante mucho tiempo elige quedarse con los secuestradores. Entonces yo conocí a Esther, tenía una gran amistad con ella, y eso también fue importante en la película porque había mucha confianza. No conocía a Gonzalo, no conocía, nos hicimos amigos para toda la vida ahí. Después trabajé con él en la Sociedad de la Nieve, yo qué sé, en otras cosas más, pero quedamos unidos, él y yo, por esa experiencia tan fuerte. Para mí fue muy importante trabajar con él, porque de alguna forma yo tenía mucho más claro, yo sé cuál es mi fuerte, que mi fuerte era la investigación y también un saber contar. Eh, Eso lo tengo lo tengo claro. Pero no tenía ni experiencia ni formación en cómo se monta una escena, en el trabajo, bueno, de la cámara. Vino un director de fotografía francés, entonces yo aprendí muchísimo en ese trabajo con Gonzalo. Después me fui a París al montaje, y también todos sabemos los que hacemos documental, que el Claro, montaje, es que no una sé, es la gran instancia en que experiencia. vuelve a nacer la obra, ¿no? Sí, aparte de una gran experiencia, me imagino, viajando a París, a un estudio de edición en Sí, sí, París, digo, sí, sí, sí. es... Cuando me acuerdo que estuve un mes, editábamos todo el día, y era una casa de edición que tampoco yo nunca había visto, que eran todas puertas con islas, islas, islas de edición. Y había un rellano, este, donde estaban copiando unos materiales, y yo bajaba y veía todo el tiempo esos materiales que había como una torre donde los estaban copiando, y eran los materiales que después vi en ese documental maravilloso que es sobre el caso Eichmann, que hizo Eyal Sivan, que es el juicio, a Eichmann que cubrió Hannah Arendt, ¿no? Donde ella trabaja toda esta idea de la banalidad del mal. Bueno, yo durante un mes vi copiar ese material, y después vi el documental, que fue un documental que tuvo mucha difusión. Entonces, en ese momento, ese mes que estuve trabajando,
todo muy artesanal, tampoco lo mío, no sé, fui, pero me quedaba en la casa de unos amigos uruguayos, no es Sí, que, que lo viste, que hacemos todos Eh, todavía. claro, ¿En qué lo pero bueno, filmaron, perdón, aprendí Virginia? mucho. ¿En qué filmaron, ¿Eh? por ejemplo, ahora que decís de material, en qué formato lo filmaron al A documental? Betacam, En Betacam. Ah, ok, Betacam SP, que era como wow, sí. ¿no? Lo más. Yo en SEMA, la isla que tenía SEMA, cuando yo entré y las cámaras y todo, que eran de mochila, unas cámaras muy pesadas. Bueno, no la cámara en sí, la cámara también, pero que andaba con su mochila, que no sé si vos las viste alguna vez, esas cámaras. Sí, 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 Ta. Esos eran Umatic, sí. Umatic High Band, Ujú, sí. que era como le decías, le agregabas el high band para, e incluso me acuerdo que en SEMA había no sé si lo llegaste a ver alguna vez, lo tengo por ahí, había en la pared de SEMA había un dibujo que abarcaba toda la pared que había hecho Rodrigo Ripa, un genio gráfico, que era un Quijote con su mochila, gordito con su mochila y la caña, y arriba iba el Quijote en un caballo flaco, ¿no? En un Ajá. rocín, que era, esa imagen resumía un poco esa utopía que teníamos, que era la del cine nacional, que era una cosa que no existía porque, bueno, no teníamos ni financiamiento privado, porque los mecanismos del mercado estaban cerrados, no tenías el financiamiento de la cooperación internacional, porque como decía, se había ido ya para el este, para los países del este o países, no sé, otros, que no eran el país blanco uruguayo, blanco digo, Ujú. de tinte europeo, por lo menos para los criterios de la cooperación, y tampoco había Estado que pusiera, no había Claro. ley, no había fondos, no había nada. El primer premio que me saqué eh, en mi vida para un proyecto audiovisual fue un proyecto del Instituto de Cine que me dieron, creo que $1.200 Ah, pero, para desarrollar la investigación de un proyecto documental que yo tenía, que fue después Ácratas. mira, Que, pero ya pasado el 2000 sí, 8. sí. Sí, sí, fue impresionante. No, es que cuando se creó el Instituto de Cine, ahí en el ministerio, eh, que creo que fue que era ministro García Costa, político del Partido Nacional, ministro de Cultura, creo, eh, se creó un instituto sin presupuesto. Y eso fue durante mucho tiempo. Y también tengo el recuerdo de que yo fui como delegada al FONA mucho tiempo por la Asociación de Productores, eh, y en el FONA, bueno, era un fondo que se había hecho con aporte de los canales privados y el que iba un representante por el Ministerio de Cultura y el Ministerio no puso nunca un peso. O sea, Es- era una pata del fondo y no ponían, o sea que la política estatal era muy débil. Quien representó más lo que podía ser una política pública de apoyo, de difusión, de financiamiento, fue durante mucho tiempo la Intendencia. sí. Al principio te hablo, porque viste, la Intendencia tenía, bueno, estaba en el marco de la Intendencia el premio del FONA, había otros premios y otros apoyos, la creación de TV Ciudad, que estaba todo en el mismo paquete, pero fue un poco como el Ministerio de Cultura, como no era el Ministerio de Cultura. Y ese premio que te ganaste, ¿qué año fue? Y no sé, fines de los De los 90 90. ¿Y con qué, que sacando eso, y con qué financiaban o lograban financiar? Porque ya no estaba aquel apoyo que decías. bueno, nosotros, por ejemplo, Por esos ojos es una producción francesa. Ujú. En realidad es una producción 100% francesa, figura TV Ciudad, porque cuando yo la estaba haciendo todavía no estaba en el canal, y después no me acuerdo qué fue que puso, creo que puso el transporte, que fue un problemazo. Tener el transporte de la Intendencia para el rodaje
no sé, era mejor andar en ómnibus. Por claro, nos agarraba haciendo una entrevista en Sayago y el chofer decía, yo me tengo que ir. No, 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 claro, claro. Y tenías no, a cualquiera de yo después le decía, mira, si la intendencia te dice que va a participar con el transporte, decirle que no. Este, entonces, por eso creo que TV Ciudad figura en los créditos, porque hicimos como una Claro, viste, para que tuviera algo de, porque era algo increíble que un tema nuestro no pudiéramos tener nada. Es más, lo único que tuvimos fue, lo recuerdo ahora, fue un problema porque el, la del documental empieza con Mariana Zaffaroni, de 16 años, entrando al juzgado en el momento en que va a conocer a sus abuelas biológicas, con todo el disgusto del mundo, tapada, en un momento en que ella rechazaba mucho su historia. Y eso eh, es unos minutitos, menos que de el informativo de Tele 12, claro. de Telemundo, perdón. Telemundo era el informativo de Canal 12, ¿no? Eh, y me acuerdo que tuvo un problema, no se lo pedimos a la periodista, pero la periodista vino a verme a mí porque había tenido un problema en el canal y tenía miedo que la echaran, porque había, y ella quería que a ver si yo podía probar que no era ella. Yo por suerte tenía un fax que había enviado al canal diciéndole que estábamos usando ese material, que teníamos derecho a cita, porque lo hicimos todo muy profesional, sobre todo porque los europeos, la televisión Claro, pública europea claro, te pide todo, claro. ¿no? Las, las cartas de aceptación de los participantes, si usas música, todas cosas que no Sí, claro. formaban parte de la Sesión de manera derecho de por todos hacer, lados, claro. ¿eh? Sesión de Claro, derecho por todos lados. No, claro. está bien, seguro. Entonces, ese fue nuestro vínculo con la televisión acá. Claro. Y Virginia, por esos ojos, Sácratas, las manos en la tierra, ¿sentiste que, post dictadura, sentiste que era necesario realmente que hubiese una voz que retratara y que hablara, diera luz a estas historias? Sí, yo sabés que sí, necesario es, Ujú. no soy la única, ¿no? No, por supuesto, sí, Hay sí. otros realizadores, pero yo no me lo he planteado, Pablo, nunca como una misión. Mira, No, no, como un mandato, para nada. Viste que uno está la pertinencia histórica, pero también está el poder de las historias, ¿no? Que no son la historia disciplina con mayúscula, sino de las historias singulares que transitan las personas. Y eso me vale tanto, yo qué sé, me valió también para libros, cuando yo empecé a trabajar, no sé, en la historia de San Javier, de la colonia rusa de San Javier. No fui como con el mandato de contar esa historia, sino atraída por unas palabras que había claro. leído, que te quedan resonando. Después está en cómo se transforma todo eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, me voy un segundo, pero ahora me llamaron de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad porque se está haciendo un juicio por las torturas en San Javier y terminé declarando Mira, en ese juicio, o sea que también, viste, pero después otros hicieron una película, ¿no? Sobre eso, o sea que los temas que sí me interpelan a mí personalmente, esto a veces lo he hablado con mis hijos, que me dicen, otra vez, mamá, ¿no? Bueno, yo le digo, yo estoy atravesada por eso, sí, viste, si vos viviste la Segunda Guerra, es difícil que en tu vida te pase algo más que la claro. Segunda Guerra. Bueno, esto no fue la Segunda Guerra, pero para mí, bueno, no voy a tener en mi línea biográfica, no creo que haya otro, no es que no esté atenta al presente, ¿no? Pero entonces también está eso, las historias que te van surgiendo. eh,
Sí, que además, tienen. sí, que además te llegan, o sea, de alguna manera, yo me identifico mucho con lo que decís porque también en mi caso, si yo no lo busqué o tampoco siento que, tanto hablando de tus padres volverán o de La nieve entre los dos, o Sí. ahora de un proyecto nuevo que estoy desarrollando que tiene que ver con el pasado reciente, este, yo creo que de alguna manera después te terminan llegando o te terminás acercando sin querer, sin una cuestión de decir, me tengo que abocar a retratar estos temas, sino que también Por los eso vos terminás no abordando fuiste, esa por ejemplo, singularidad que decís, ¿viste? claro, es como lo decís vos, después que vos estás en los temas, las historias te Sí, empiezan a fluir, te llegan, sí. las oís además. Y después, vos en el documental sobre Juanjo y su hija y Juanjo, eh, vos no llegaste con la misión, no llegaste con el mandato, pero es una historia preciosa en sí Sí. misma, no sé, el desafío de las cartas, esa naturaleza tan potente, un vínculo, cómo se construye un vínculo. No sé, son cosas muy, que son cine puro. Ujú. O sea, las historias esas son de cine, absolutamente. Entonces, este, están ahí, están ahí. Bien, bien, bien. Este, eh, también, bueno, dentro de todo lo que has hecho en tu vida, para que no se te termine de caer la cédula y todo, como decís vos, también has sido directora del TV Ciudad y de Televisión Nacional, además de docente, investigadora, documentalista. ¿Cómo se alimentan estas facetas entre sí? O sea, que la gestión te dio una perspectiva diferente a la hora de producir tus propios proyectos o de otros colegas. Bueno, para mí fue, la verdad, eh, haber estado al frente de TV Ciudad con un equipo y como directora de Canal 5 fue de las cosas más lindas y estresantes que me pasaron. Me imagino. Este, sí, 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 sí. Mm, Porque ahí, sobre todo, bueno, la primera época de TV Ciudad, que TV Ciudad no le importaba a nadie, la cosa se complicó cuando empezó a levantar la cabecita y empezó a hacer vista, pero podíamos hacer cualquier proyecto, porque además teníamos para mí fue una experiencia maravillosa. Era como había vivido antes yo como productora independiente, pero ahora dentro de un canal, haciendo las cosas, ¿no? Porque nosotros éramos como una productora que teníamos nuestra propia pantalla. Claro. Este, entonces, todo lo que así, teníamos una gran limitación que era el dinero, pero de verdad que no pesaba eso. Es un equipo chico, con una altísima identificación con el producto, con la misión. Ahí creo que había una cosa que teníamos, si teníamos una militancia no en el sentido político. Me acuerdo que una vez Jorge Valle dijo que le gustaba TV Ciudad, pero que era un poco esdrújulo, dijo. Utilizó ese adjetivo que me pareció simpático. Pero nosotros teníamos una misión que era mostrar que la televisión pública no tenía que ser el patito feo, como había sido y era Canal 5. El hazmerreír de los televidentes, que podíamos hacer una televisión pública moderna, de calidad y con contenido. Entonces, teníamos la limitación de lo económico, pero había un buen equipo, era todo nuevo ahí. Éramos pocos. Cuando yo me fui de TV Ciudad, em, creo que éramos 30 y pico. Después sí empezaron los problemas de las interferencias políticas, etcétera. Y en el canal, bueno, en el Canal 5 también fueron 5 años que hacíamos cosas lindísimas. Y ahí o sea, también trabajé. Mi fuerte ahí siempre fue el trabajo en programación. Cuando era directora, lo Claro. que más me interesaba era la programación, las series, comprar. No, no, yo sola no, pero tenía la cabeza mucho en la pantalla. Fueron dos experiencias hermosas que no repetiría. Este, Sí, bueno, de televisoras públicas que además no le importan a los gobiernos, ni a unos ni a otros. sí, 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 A uno le importan menos, pero a ninguno mucho. sí.
Sí. Eso es lo que pienso como directora, que estuve en 2 canales, como realizadora y como ciudadana. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. A nivel de tu experiencia en la producción y en la dirección de medios públicos, ¿qué oportunidades ves para la distribución y exhibición del cine nacional, que es un género, sobre todo el documental, de encontrar un espacio? ¿Cómo crees que está eso en nuestro país, se está dando en nuestro Yo país? creo que hubo un cierto, un germen de una política a través de los concursos, ¿no? De los Ujú. apoyos a series UI, pero también hay otra posibilidad no sé, cuando yo estaba en el canal, no por hablar de mí, pero que hicimos y que es la vía habitual en las televisoras del mundo, que es la contratación a productoras para hacer cosas fuera del canal. O sea, la producción independiente, el documental, si una vocación tienen, es la vocación de la plataforma, de la pantalla. Cuando hablo de televisión, no estoy hablando del aparato, ¿no? No sé, estoy hablando en un sentido que involucra otras pantallas. Y bueno, nosotros hacíamos muchas series de bajo costo, pero me parece que ahí hoy no está eso. ¿Por qué No, no producimos para TV Ciudad? ¿Por qué no producimos para Canal 5? No te hablo tanto de la televisión privada porque nunca se produjo mucho para la televisión privada. De hecho, yo qué sé, yo por ejemplo, Ácratas le tocó al 12 y ni siquiera la quisieron claro, pasar, sí, ni gratis. sí, sí. Este, pero bueno, no sé qué pasa con otras, ahora con otras plataformas, otro tipo pero yo pienso que no hemos logrado nosotros, se ha desarrollado el cine con todas las dificultades que conocemos, pero que nosotros no hemos logrado en el Uruguay hacer el link, la asociación este, positiva y virtuosa entre la producción independiente y la televisión. No hemos logrado. No. Vos, por ejemplo, cualquier productor en Europa tiene una asociación ya con ¿no? Este, vos no las tenés en tus proyectos, por ejemplo. No. Tus proyectos donde se han exhibido en televisión. No, no, hay que andar pidiendo por favor. O sea, de los que les han tocado Fona, que todos ellos le ha tocado de Fona, hay que hablar con los canales, decirles si les interesa para ver si después podés ir a dialogar con otro canal. Y hoy se salva el hecho ese o lo derivan al streaming que tienen, ¿no? A las plataformas. Pero Claro. pasarlos en TV abierta, su transmisión, ni ahí. O sea, no se da eso y terminan en las plataformas, pero después de posibilidades de producir o coproducir con canales, no, No no hay. existe. No les interesa, o sea, no les interesa el cine. Tiene que ser una película que trate de un tema más, yo qué sé, folclórico, música, ¿no? De alguna temática de esa, quizás algún artista conocido, ¿no? Vos lo sabes bien, pero después otros temas Sí. que son de relevancia o importantes no tenemos, como sucede como en otros países que sí que las televisiones se meten, ni que hablar España o en proyectos que son de cine independiente y documentales todavía, ¿no? Sí, No hay, no, es así. sí, Y eso me parece que en un momento Canal 5 un poco, ¿no? Hizo algo de eso. Nosotros hicimos series, pequeñas series. Estoy pensando una que hicimos con este cuadro film de Valentín sí, Barla, escuelas rurales, historias reales, de acuerdo. alguna cosa que hicimos, apoyamos a todo, que a mí era una línea que me interesaba mucho, eh, que era la de los documentales de animales, que nosotros solamente vemos los de Discovery, que trabajaban Guille Kloetzer, ¿no? Y su banda.
este, por decirte algunas cosas que recuerdo ahora, con otras productoras también, que no es una relación idílica tampoco, siempre hay tensiones entre el canal y las productoras, pero bueno, fueron momentos en que realmente a la televisión le hace bien, a la pantalla le hace bien, Sí, porque se van a tener cosas de una factura, de un nivel, de un cuidado, de una originalidad en el tratamiento de los temas y originalidad en los propios temas, que no son, que no van a nacer de la televisión. TV Ciudad tenía eso también al principio, una televisión más de calle, ¿no? Más experimental. sí, Creo que ahora me parece que que no no lo tiene tiene. tanto, no. No, eso de que No, es andaba una por los televisión mucho más barrios. sedentaria, ¿eh? Sí, eso de andar por los barrios, de un formato más documental, creo que ni Aldo está Claro. dirigiendo tanto hoy en día, creo. No, que bueno, eso es lo que hacíamos mucho, ¿no? Sí, Clubes de barrio, oficios, sí, este, es, me acuerdo que, bueno, la primera que pegó mucho, ni sé si la tenés de oída, que eran Los Niños de la Calle, no. que hicimos, teníamos muy poca programación, y me acuerdo que Magur, ¿no? El político, Mm. que, muy singular, como la repetíamos mucho y hacía bastante que la habíamos hecho, eran reportajes a niños de la calle, decía, ellos ya cumplieron 18 años y lo siguen Basta, pasando, ¿eh? basta. Basta. Bueno, fíjate que hicimos una serie muy linda que se llamó Las fotografías de la historia, Ajá, que era bueno agarrar fotos, viste la del Río de Libertad, sí, quién la hizo, cómo se hizo, la de otras, no sé, el Graf P, este, eh, que son una cantidad de cosas de temas que la televisión privada deja vacante, que sí. son cosas que importan. Incluso una vez hablé con Aldo, porque fue Aldo el que hizo, Aldo Garay, el que hizo Los Niños de la Calle, que yo le decía, qué fuerte que sería tratar de rastrear quiénes son Hoy en día. esos. Y nos Fua, enteraríamos mucho de nuestra, qué fuerte. ¿no? Sí, Quiénes, quiénes están, quiénes sí, no están, sí. cómo están los que están. Este, nos diría mucho de cómo tratamos a los niños y Sí, cómo mira, justo a mirá, los niños pobres en este el país. próximo capítulo es con Felipe Veloc y hablábamos del archivo y él decía también el hecho de que el archivo esté dañado o esté desaparecido también habla de cómo nosotros hemos tratado el archivo en el Uruguay. Lo Pero, que le por hemos dedicado. favor, Y esto yo- es ¿eh? similar, realmente, ser esa búsqueda de estos niños también. Hablaría de Pero yo me cómo acuerdo lo de que ha una pasado. vez que estábamos en el canal y y nos llamaron de un canal privado para que tenían que hacer una nota, no sé, ponerle un acuerdo que se había firmado con el INAU. Te estoy inventando Mm. porque no sé si era efectivamente eso. Si no les prestábamos las imágenes de los niños de la calle para ilustrar la nota. Yo decía, pero esto es colmo. Un canal privado no es capaz de generar ni un archivo para eso. Por suerte TV Ciudad fue generando. Nosotros hicimos una serie, me acuerdo, que era muy elemental en la factura, que se llamaba Testigos. Mm. Era una entrevista en profundidad a un testigo del siglo XX de nuestro país. Y yo miro la lista ahora, porque me llamaron hace poco para hacerme una pequeña entrevista por eso. Y bueno, si querés, ahí tenés todo, desde Tota Quinteros hasta Espalter, de Sereñi a Cristina Morán. Es como lo que estás haciendo vos, Mm. con esa vocación de conservar, de generar, de producir imagen y palabra de gente que esté contando sobre su historia, que es también hablar de la historia del país. Bueno, esa es una misión que nuestras televisoras públicas no tienen, no han recogido ese guante, que es como, no sé, así como la biblioteca tiene que conservar y preservar, ¿no? El patrimonio, del libro, del literario, lo que sea. La televisión pública también tiene, además de entretener, de informar. Si no lo hace la televisión pública, ¿quién lo va a hacer? Ahora, no hay conciencia de eso. No.
no. Entonces, sí, es muy pobre. Cuando vos querés buscar archivo, viste, bueno, sobre nuestra historia, capaz que ahora seguramente hay más porque, no sé, como tenés también los celulares, Mm, pero institucionalmente no hay no. eso. Y bueno, y falta que realmente también los políticos o la política en Uruguay se dé cuenta de lo importante que es tratar bueno, de salvar el archivo del SODRE, de salvar los archivos de la Cinemateca, de la importancia Sí, que tienen esos lugares porque, bueno, el trabajo que están haciendo hoy de telecinado de muchos materiales que es súper importante. Y hablando de la televisión pública y el espacio al cine, bueno, obviamente que celebramos el espacio que está teniendo ahora el catálogo volvió el del cine cine de los nacional uruguayos, con ¿no? el cine uruguayo. Sí, Yo, nosotros teníamos los martes, me acuerdo, y el sí, otro día vi el acuerdo sí, que estaba Erika Hoffman y las autoridades de la CAU, y del y dije, MEC. bueno, que vuelva el cine Sí, uruguayo. yo todos los viernes a las 10 de la noche, creo que es, si no me equivoco, los viernes a las 10 de la noche, una película uruguaya, todos los viernes. Y cuando asumió Erika, que la conozco, le mandé un mensaje y le dije, por favor, Erika, le digo, necesitamos pantalla para nuestro cine, o sea, dejen de comprar enlatados o algún otro material que viene de afuera, inviertan ese dinero en nuestras Sí, producciones, que el público se encuentre con nuestras historias en el canal público. sí, Este, sí. es Y ese acuerdo supone una compra. una compra, una compra que es por parte de la agencia del cine pone un dinero, el canal estatal pone otra parte, pero mirá lo que pasó, porque sé que después que surgió esto, eh, por ejemplo, Canal 10 se comunicó con la CAU que quería películas. O sea, ¿ves? Cuando se hace una movida y se pone en valor realmente las historias y todo, y ahora Canal 10 va a pasar para el Día del Cine Nacional dos películas uruguayas. Ajá, ¿Viste? mira, Entonces yo creo que también, bueno, se tocó a los canales privados también para ver si de alguna manera pueden ingresar también. Y sé que hay un acuerdo con Antel también ahora, que se está resolviendo. Entonces todas esas cosas, estas políticas están buenas y para que el cine tenga su pantalla y se encuentre con la gente, que es lo más claro. difícil. Y en relación a eso, ¿cómo ves la situación de nuestro cine hoy? Eh, eh, ¿Qué crees que todavía está en el debe o qué cosas se han logrado realmente mejorar? Bueno, a mí hay una cosa que me parece que ha cambiado, aunque haya dificultades, es que hemos logrado tener una producción sostenida, ¿no? O sea, se produce cine en Uruguay, Sí. con tiempos largos para el diseño de un proyecto, para el financiamiento, con todas las dificultades que sabemos, pero se produce cine en Uruguay. Vos ya tenés, por lo menos que yo recuerde, 3 películas, ¿no? Cinco. Sí, Bueno, me acuerdo, no sé, yo me sí, acuerdo la de sí, sí, Tus sí. padres volverán, la de Dolores Sí. y la Desde de... las aguas que fue la primera y la nieve Ah, entre los dos. Sí. desde las aguas que sí, no, no la tengo tan presente. Me acuerdo que tenía una cosa muy, muy linda, que es lo que tengo presente, porque no recuerdo si 2009 la fue vi. esa peli. Era el Este, afiche, un afiche precioso sí. tenía esa película. Y no, desde las aguas tus padres volverán, el viento nos dejará, la nieve entre los dos, y ahora estrenamos el año que viene, vamos a estrenar Río Adentro, ¿Ahora qué? Río Adentro. Es, es, Ajá, la- ¿qué es- es sobre? es sobre un pescador de Villa Soriano que un día decide comprarse una cámara de fotos y registrar durante 3 años su entorno en la desembocadura del Río Negro en el río Uruguay y fotografiar a sus compañeros de trabajo, fotografiar el río y el monte y en ese proceso él se va reencontrando con su espacio desde otro lugar y se va convirtiendo en artista porque termina editando un libro que se llama Río Adentro que Mirá qué vamos a lanzar con la bueno, película. Sí, preciosa, es qué muy romántica bueno, y linda. muy buen, lindo, una Sí, historia linda. sí. Te Este, voy a invitar para cuando la estrenemos ahí, bueno, te voy a avisar. No, pero sí, es lo que vos decís. Ahora
se está logrando producir bastante seguido, digo, la tecnología lo permite, hay fondos que si uno desarrolla bien un proyecto, tiene chances y lo va trabajando y bueno, va a perder, y en algún momento si Dios quiere, lo va a conseguir al fondo, pero sí, se produce y eso es algo súper, y de hecho, yo no sé si sabías, pero en Dolores tenemos una exhibición de cine, se llama Programa de Cine Uruguayo, y tenemos que decir que no a películas porque no tenemos espacio tenemos una película, este año proyectamos 24 películas. Sí, eso vos lo contaste en algún momento en el foro de Asoprod. En el foro de Asoprod, y eso lo leí, me pareció divino. Una experiencia como equivalente a la tuya, pero ya más en el marco como de la memoria, hace la gente de el Mercedes. Sí, también que siempre, los conozco. Que los conozco, sí. Conocés, pero también hacen presentación de libros, ¿no? Que me parece una cosa lindísima, necesaria. Ahí sí que hay un agujero, ¿no? Porque en los cines en el interior del país han cerrado, hay muchos lugares sin sala, ¿verdad? Sí. Sí, qué bueno, ¿eh? Y acá en Dolores en realidad ha sido desde mayo, ahora hasta noviembre, y el año que viene vamos a repetir. Y lo bueno que ha pasado, que por ejemplo los otros días me encontré un comerciante de acá, de la ciudad, que me dice, tiene un restaurante y me dice: Pablo, yo el año que viene quiero colaborar y quiero que todos los invitados que vengan a cenar al restaurante, ¿viste? Poco a poco, ¿viste? Yo creo que la gente valora y y quiere a nuestro cine, y si le acercás al cine lo va a ir a ver. El tema es que buscar los gestores, los espacios para que se desarrolle. Yo estoy pensando, Pablo, fíjate que si yo te digo Jazz en Mercedes, sí, te lo decía al principio. Aquí, no, el Jazz es para ir a la batalla. Seguro. No, y Jazz en Mercedes es una marca, sí, ¿verdad? Sí. ¿Vos estás instalado? Yo allá? Sí, estoy instalado en Dolores desde diciembre del año pasado y estamos trabajando desde acá, viajamos a Montevideo por lo menos una vez por semana o cada 15 días. Y cuando vine para acá dije, bueno, si quiero aportar algo, en realidad es generar un ciclo de exhibición de cine nacional y bueno, por suerte acá la Intendencia de Soriano apoya en la cultura, eso es importante. Muy importante. Entonces sí, sé que a nivel de acá hay un compromiso grande, que están trabajando mucho con la red de salas del Uruguay, y bueno, de hecho, este podcast va a salir después, pero mañana, por ejemplo, 20, hay un mercado audiovisual que se celebra en la Cinemateca y es para reunir a los productores con los exhibidores. Entonces creo que la pata de nuestro cine en este momento no es producir, sino exhibir, donde flaqueamos un poco y donde tenemos que trabajar bastante, ¿no? Yo creo que sí, que la exhibición y la distribución no se han robustecido igual que la producción, ¿no? Claro. Sí. Y creo que culpa también es el desborde, esta cantidad de exposición a las pantallas en las que tenemos, la multiplicidad de espacios para conseguir desde un teléfono y ver lo que quieras, y entonces el cine ha quedado un poco relegado en esta maquinaria, ¿no? De que la gente está como, y ni que hablar de la gente joven, ¿no? Sí, totalmente. Un poco atrás. Virginia, yo te agradezco de vuelta este espacio. Por favor, se nos fue volando. ¿Viste lo que pasa, no? Sí. Bueno. No, agradecerte un montón. La verdad que sí, que has sido testigo de la historia de nuestro cine post dictadura, que viste como que ahora está post dictadura, antes y después, y está el COVID antes y después. Bueno, claro, ahí lo vamos ubicando. Muchos antes y después. Sí. Pero te agradezco un montón. La verdad que ha sido muy lindo reencontrarnos a través de este medio y bueno, y muy, muy interesante escucharte y repasar toda esta etapa de tu vida. Estamos en contacto entonces. Gracias, Bueno, Virginia. éxito. Gracias. Chau. Chau. Auspicia Reducto.
Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.